Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Libro de Juan, capítulo 7. Yo voy a estar leyendo la versión del lenguaje actual. Dice de esta manera la palabra del Señor. Tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron: debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. Pero Jesús le respondió: aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy yo. Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Después de que se fueron sus hermanos, Jesús fue en secreto a la fiesta sin decírselo a nadie. Durante la fiesta, los jefes judíos buscaban a Jesús y decían: ¿dónde estará ese hombre? La gente hablaba mucho de él. Y algunos decían: Jesús es un buen hombre. Pero otros decían: de bueno no tiene nada, es un embustero. Todos hablaban de él en secreto, porque tenían miedo de los jefes judíos. Durante la fiesta, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos: ¿cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? Jesús les contestó: yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo de enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire. Pero yo solo deseo que mi Padre que me envió reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Moisés les dio a ustedes la ley y sin embargo ninguno la obedece. ¿Por qué quieren matarme? La gente le contestó: estás loco, ¿quién quiere matarte? Jesús les dijo: todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moisés les mandó practicar la ceremonia de la circuncisión y ustedes la practican aunque caiga en sábado. Esa orden no viene del tiempo de Moisés, sino desde antes, cuando aún vivían Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en sábado, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Por qué se enojan por haber sanado a un hombre en sábado? No digan algo que está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo,
deben de estar seguros de que así es. Que el Señor añada bendición a su palabra. Este pasaje, si le quisiéramos poner un título, podríamos decir que son los títulos que el mundo le da a Jesucristo, o los nombres que el mundo le da a Jesucristo, o la forma en que el mundo ve a Jesucristo. Un famoso hombre que luchó por los derechos de los negros en Estados Unidos, Martin Luther King, dijo esta frase: para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se cree. Quizás el Señor Jesucristo diría: para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo hay que decir lo que la Biblia dice. Si nosotros hacemos y enseñamos lo que dice la Biblia, seguramente vamos a tener oposición. Y eso no nos puede a nosotros asombrar, vamos a tener oposición. Pero lo triste de todo esto es que la oposición va a venir de adentro, de los que están con nosotros, de los que se dicen que son de nosotros. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo les predicaba y los judíos decían, incluso los discípulos: dura palabra es esta, ¿quién la puede cumplir? ¿Y qué sucedió? Muchos lo abandonaron. Y el Señor Jesucristo, en respuesta a esto, les dijo: si ustedes quieren irse, váyanse. Y se quedaron los 12, pero el Señor hizo todavía esta salvedad: aquí entre ustedes hay uno que es diablo. Entonces no pensemos que estando aquí en la iglesia nosotros estamos inmunes a los ataques que van a venir del enemigo. Y es lamentable, pero las iglesias están llenas de personas que solo buscan satisfacer sus deseos. Estas personas solo buscan que alguien les endulce el cerebro, que alguien les hable bonito, y cuando no les dice lo que a ellos les gusta y los endulza, entonces lo quieren matar. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero esta gente hace esto porque tienen una idea equivocada de quién es Jesús. Porque ellos no leen la Biblia. Porque ellos solo se dejan de llevar por lo que dice otra gente. Porque ellos solo piensan o creen que Jesús es lo que dice fulano o sutano o mengano. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver cuál era la opinión que tenía la gente de Jesús. ¿Quién pensaba la gente que era Jesús? Y a la luz de la palabra también, hoy quiero que nosotros salgamos de este lugar con la opinión que nosotros tenemos de quién es Cristo para nosotros. Entonces vayamos al versículo 1. Y dice de esta manera, hoy sí leo la Reina Valera del 60. Después de estas cosas, y estas cosas son lo que vimos la semana pasada, Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Mira, aquí hay un buen ejemplo o una cosa que nosotros podemos hacer. Cuando alguien anda detrás de nosotros queriendo acusarnos, matarnos, golpearnos, hacer cualquier cosa, creo que es bueno que tomemos un tiempo y que nos relajemos
vayamos para ahí a estar a solas, a orar, a meditar, a estar con el Señor. Jesús dice pues que andaba en Galilea, pues no quería estar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos solo querían matarlo. Lo miraban por ahí y empezaban a acusarlo y a decir cosas de él. Interesante que Juan emplea la palabra porque los judíos procuraban matarle. Y los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles, eran judíos. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que cuando Juan usa la palabra judío, se está refiriendo a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, aquellos que solo buscan atacar al Señor Jesucristo, porque vamos a ver también más adelante que el Señor Jesucristo, cuando se refiere a los de Él, se refiere como cristianos. Esta es la diferencia cuando la palabra usa la palabra judío, se está refiriendo a aquellos que rechazan a Jesucristo. Este capítulo 7 es importante porque aquí empiezan los últimos 6 meses del ministerio del Señor Jesucristo. Juan va a poner un especial énfasis en todas las cosas que van a suceder aquí en adelante. Vamos a ver cómo Jesús también va a causar un alboroto dentro de los judíos. Y va a causar un alboroto porque va a empezar a predicar el Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de estas cosas, o después de lo que vimos en el capítulo 6, en los otros evangelios paralelos a este, se habla de que Jesús y sus discípulos fueron al área de Tiro y de Sidón, estuvieron haciendo el ministerio ahí. También nos habla de que subieron a Cesarea de Filipo, allá a las faldas del monte Hermón, en esa cúspide donde los discípulos vieron transfigurado al Señor Jesucristo. Ahí es cuando Él va a empezar a descender a la parte final de su ministerio. O sea que aquí estamos entrando ya a ver el tiempo en que el Señor empieza el camino para ser crucificado. El verso 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Mucha gente bajaba a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Eran, como dirían ahí por el oriente, eran gentillales de gente usted. Eran gentíos los que bajaban, porque era una fiesta donde iban a recordar lo que el Señor había hecho con sus padres. No sé cuántos se alegran al recordar qué fue lo que hizo el Señor en sus vidas. Cuando andábamos nosotros perdidos, sin esperanza, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vino el Señor Jesucristo y tomó nuestra vida. Y por eso es que hoy podemos decirle: alégrense, gócense en el Señor, cántenle al Señor, porque nuestra vida fue transformada y fue cambiada. Nosotros todos los días de nuestra vida deberíamos de estar celebrando la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era donde ellos recordaban cómo el Señor había tenido misericordia del pueblo durante 40 años en el desierto, cómo el Señor llevó a este pueblo, cómo el Señor los guió con una nube durante el día y con antorchas de fuego, columnas de fuego durante la noche. En esta fiesta ellos celebraban cómo el Señor había provisto de aquellas codornices, cómo el Señor había provisto del maná, cómo el Señor había provisto del agua que salía de la roca. Durante 40 años el Señor hizo una provisión milagrosa para su pueblo. Ellos eso era lo que estaban celebrando en esa fiesta, que es más o menos para nuestro calendario como en el mes de octubre, y es el 7º mes para los judíos. Pero aquí podemos ver que había mucha gente, que eso era una cantidad de gente exagerada la que llegaban a celebrar esa fiesta. Los versos 3 y 4
Y dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Quiero leer otras dos versiones o otras dos traducciones. En la traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice así estos dos versículos. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Y la traducción del lenguaje actual que leímos hace un rato, dice, sus hermanos dijeron, debes ir a Judea, para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Aquí la palabra del Señor, sin lugar a dudas, se está refiriendo a los hermanos del Señor Jesucristo, a Santiago, a Judas, a Simón. Ellos querían ir a la fiesta y estaban animando al Señor Jesucristo a que fuera también a la fiesta, pero que fuera a obrar milagros públicamente. Desde el punto de vista del mundo, parece que no está mal lo que le estaban pidiendo los hermanos. Y para el mundo no está mal las cosas que se hacen en este tiempo. No sé cuántos van a ir a participar a la playa del puerto de San José, al Christian Music Tigo Fest, no sé qué. Para muchos religiosos no está mal. Vamos a la playa, mostrémosle al mundo que somos cristianos y que la gente nos conozca. Pero el problema aquí, y era el problema que tenían los hermanos de Jesús, es que no creían en Él. Ellos le estaban diciendo al Señor Jesucristo esta manera de burla. Ya vamos a ver más adelante por qué. Anda, mostrate ahí, que te vean todos los demás. Y miren cómo dice la Reina Valera. Si estas cosas haces, y eso demuestra incredulidad. En la Nueva Traducción Viviente dice, si tienes poder para hacer estas cosas, ve y hazlas. Sí, puedes hacer esto. Sí tienes poder para hacer esto. Muéstrate, hazlo. Es tu oportunidad. Ahora puedes ser famoso. Y estas palabras solo me recuerdan las palabras allá en Mateo capítulo 4, cuando el diablo le dijo al Señor Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz lo otro. Los hermanos de Jesús en ese momento estaban actuando como unos diablos, tentando al Señor Jesucristo. Y si el Señor hubiera actuado como cualquier político ambicioso, si el Señor hubiera actuado como cualquier artista famoso, Él hubiera subido y se hubiera mostrado y hubiera hecho cosas que hubiera dejado asombrados y pasmados a todos. Nosotros somos muchas veces así, hermanos. Queremos tentar al Señor Jesucristo. Si eres Dios, sáname. Si en verdad tienes poder, hazme el milagro que te estoy pidiendo.
si en verdad me amas, dame, quítame, ponme, hazme. Y todos queremos estar probando al Señor. Señor, si eres Dios, quiero verte. No sé cuántos lo hemos probado así o hemos tratado de probar así al Señor, y lo que ha pasado es que ni hemos visto nada, ni se va a mostrar, porque el Señor no es quien para ser tentado. Los versos 5 y 6 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y ese es el problema, hermano, que nosotros quizás estamos viniendo a la iglesia, pero no creemos en Jesús. Quizás mucha gente dice que es cristiana, pero no cree en Jesús. No cree que pueda resolver esa situación que está pasando. No cree que pueda sanar esa enfermedad que tiene. No cree que pueda resolver todas esas situaciones que están viniendo a su vida. Es si en caso tú eres, entonces lo vas a hacer. Pero no están convencidos realmente de que el Señor, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, es el que controla y guía su vida. Sus hermanos no creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y es que ellos le decían, si estas cosas haces, ellos lo que querían era que el Señor Jesucristo llegara a la fiesta de los tabernáculos y empezara a sanar a la gente, y empezara a hacer que brotara agua de las rocas, que empezaran a caer codornices, que empezaran a verse milagros por todos lados, porque ellos lo que querían eran ser ellos famosos. Ellos lo que querían que dijeran, estos son los hermanos de Jesús, que la gente llegara con ellos, mira, hazme un favor, quiero que Jesús me reciba esta noche, porque tú que eres su hermano, puedes hacer esto. Y ellos estar ahí sentados diciendo, bueno, tienes que pagar tanto. Y lamentablemente así es, hermanos, en este tiempo, ahora hay gente que se dedica a hacer los ujieres que están ahí enfrente y hasta cobran, pero bueno, quiere pasar allá adelante, pague pues. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren, gracias a Dios que los hermanos del Señor Jesucristo llegaron a creer en Él. Después ellos testificaban de Jesucristo. Después ellos decían que era importante creer en el Señor. Y yo espero que esta mañana, si tú no conoces al Señor, puedas salir conociendo quién es Cristo para ti. Los hermanos solo veían en él una oportunidad de hacerse famosos. Muchos solo ven la oportunidad de hacerse famosos predicando a Jesucristo. Entonces el Señor les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Y es que el Señor no se estaba refiriendo al tiempo que Él iba a empezar a hacer milagros. No se estaba refiriendo al tiempo en que la gente podría tomarlo como un gran líder, como un gran hombre, sino que Él se estaba refiriendo al tiempo en que tenía que ir a la cruz a morir por tus pecados. Él se estaba refiriendo a que eso iba a ser lo más grande para nuestras vidas, que ese iba a ser el milagro más grande que se pueda imaginar el hombre. Cristo, el mismo Dios, muriendo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ese tiempo todavía no estaba para llegar. Ese tiempo iba a llegar 6 meses después, en la siguiente Pascua. Iba a llegar en el tiempo en que los judíos iban a subir ese desprecio que tenían contra él, cuando el odio de los judíos iba a llegar al clímax, que se iban a apoyar con los romanos, iban a tramar cómo crucificarlo. Y esto sucedió después.
Y el Señor les dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. A ellos no les importaba si Jesús lo iban a matar subiendo a Jerusalén. Ellos lo que querían eran que Él se mostrara y que los hiciera famosos a ellos, o que se hiciera famoso Él. Y a mucha gente solo eso le interesa, hacerse famosos. No les interesa Cristo, no les interesa qué pueda pasar con Él. Si el nombre de Jesucristo es vituperado, no les importa. Ellos quieren, a como dé lugar, llegar a tener los primeros lugares y ser los más famosos. A los hermanos solo les interesaba obtener lo que ellos querían y no les interesaba saber realmente la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Los versos 7 al 11. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? El Señor les dice, miren, es que a ustedes el mundo no los aborrece. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son como el mundo. Ustedes hacen lo que hace el mundo. Ustedes siguen la corriente del mundo. A donde el mundo los lleva, ahí van. A donde el mundo les dice que caminen, ahí caminan. Pero a mí, les dice, el mundo me aborrece porque yo reprendo las cosas malas que hacen, porque yo les hablo directamente, yo les digo, ustedes están en pecado, porque yo les digo a ustedes, lo único que puede pasar es que se van a ir al infierno. A Isaías, a Jeremías, a Juan el Bautista y a muchos profetas fueron perseguidos porque denunciaron el pecado al pueblo de Israel, incluso comenzando con los líderes de la nación. ¿Creen ustedes que es popular ese mensaje? ¿Creen que ese mensaje los puede hacer famosos? Difícilmente. Pero lo que sí puede hacer este mensaje es rescatarlos de las llamas del fuego eterno. El mundo por eso aborrece a Jesús. Quieren buscar sus milagros, pero cuando leen la palabra del Señor no quieren obedecer lo que dice la palabra del Señor, no quieren santificarse. Y por eso a Jesús no le convenía la compañía de sus hermanos, porque ellos solo estaban buscando las cosas del mundo. Él les dijo, yo no subo todavía. No les dijo, no voy a subir, pero les dijo, no subo todavía. A la mitad de la fiesta, entonces, Jesús subió al templo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, poco después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Vayamos bueno, más adelante vamos a ver a qué fue en el verso 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Eso era lo que estaba haciendo el Señor, no estaba haciendo milagros. Pero Jesús les dice, ustedes, el tiempo de ustedes es cualquier tiempo. A ustedes lo que les interesa es hacer las cosas que hace el mundo y no les interesa realmente hacer lo que dice la palabra.
Pero con esto nosotros debemos de recordar una cosa. Dios siempre tiene el control. Todas las cosas van a pasar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Nosotros no podemos apresurar ninguna cosa ni retardar ninguna cosa. Solo Dios puede hacer eso. Y las cosas se van a hacer en el tiempo del Señor y porque Dios así cree que es lo mejor para nuestras vidas. Los versos 12 al 13. Dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque había una marcada división entre ellos. Pues unos decían, y aquí es donde empezamos a ver cómo es que la gente miraba a Jesucristo. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y es que cuando predicamos la palabra, hermanos, esto va a causar una controversia. La palabra siempre va a causar divisiones. La palabra siempre va a causar algún efecto en las personas. Estas personas, algunos decían es bueno, otros decían no, es un embustero, dice la otra traducción, otras traducciones dicen es un charlatán, otras traducciones dicen no sirve. Y otros dicen, pero ninguno de estos hablaba abiertamente porque tenían miedo a los judíos. Y es que los judíos ya los habían amenazado, les habían dicho, si hablan de Jesús ustedes, si andan hablando cosas que hizo Jesús, los vamos a expulsar de las sinagogas. Y eso era como mandarlos al infierno, ¿verdad? No sé cuál es tu posición delante del Señor. Si crees que es un hombre bueno, si solo crees que es un engañador, si todo lo que dice la palabra no te interesa, o si tienes miedo incluso de hablar de él abiertamente por no tener problemas con el qué dirán con la sociedad. Pero dice que había un gran murmullo entre toda la gente que se había juntado para la fiesta de los tabernáculos. O sea que toda la gente estaba hablando de él sin necesidad de hacer milagros. Interesante, ¿verdad? Porque él no apareció haciendo grandes milagros y toda la gente estaba hablando de él. Toda la gente esperaba ver al Señor Jesucristo. Y entre todo ese murmullo pues habían varias cosas. En Juan 9:22, que vamos a estar en un tiempo más adelante, dice que los judíos dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los religiosos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso tenían miedo ellos de hablar abiertamente de Jesús, porque los iban a sacar de la sinagoga. ¿Qué les interesa a ustedes? ¿Que el mundo no los quiera o que no lo quiera el Señor? Marcos 8:38. El Señor Jesucristo dijo esto: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué prefieren ustedes, hermanos? ¿Que el mundo los rechace o que los rechace Dios, que los rechace el Señor Jesucristo? ¿O qué es para ustedes el Señor? ¿Un hombre bueno? ¿Un engañador? Verso 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y aquí podemos ver que el Señor Jesucristo no subió junto con sus hermanos, sino que fue aparte, porque dice a la mitad de la fiesta, o sea, ya la fiesta ya llevaba un tiempo de estarse celebrando cuando Jesús subió, o sea, no subió junto con los hermanos.
pero subió al templo y subió a enseñar. Esto debería ser el propósito de todo cristiano: enseñar la palabra de Dios. No estar tratando de hacer grandes obras, no estar tratando de hacer milagros, sino si nosotros enseñamos la palabra de Dios, como ya les dije, va a ocurrir el milagro más grande que puede pasar en el hombre. Hasta ahí se descubrió en público él. No hizo lo que sus hermanos sugirieron, sino que simplemente enseñando la palabra. ¿Cuántos de aquí han visto milagros, hermanos? ¿Han visto milagros? ¿Y han creído en el Señor por ver ese milagro? Es que miren, hay muchas personas que aunque vean muertos resucitar, no van a creer en el Señor. Porque lo único que puede transformar el corazón de un hombre, porque lo único que puede cambiar a un hombre es la palabra del Señor. Aunque usted vea los milagros más portentosos, pero si el Señor no le habla a través de su palabra, usted no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo, buscando siempre ver para creer, pero no va a creer si no oye la palabra del Señor. Por eso es que el interés del Señor era enseñar la palabra, porque si Él supiera que por ver milagros nosotros vamos a creer, todos los días veríamos milagros. Pero todos los días se predica la palabra, todos los días tenemos en nuestras manos la Biblia, pero mucha gente la tiene quizás de adorno, quizás algunos hasta tenemos un montón de traducciones, máxime ahora con las computadoras, ¿verdad? Con las tablets, con los iPads, con todo lo que hay, uno puede tener un montón de versiones en sus manos. Pero ¿para qué, hermanos? No la leen. ¿Usted quiere que su familia cambie? ¿Quiere que su vida cambie? ¿Quiere que haya transformación en usted? Lea la Biblia. Porque es lo único que puede cambiar el corazón del hombre. El verso 15, y dice: y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin ser estudiado? ¿Cómo sabe letras sin ser estudiado? Antes, en el verso 11, los judíos dicen que lo andaban buscando en la fiesta. Y la pregunta que ellos se hacían: ¿dónde está aquel? Y es que hasta tenían miedo de hablar, de decir el nombre Jesucristo. No sé si usted estaba en algún exorcismo. Todos se me quedaron viendo así como. La palabra que el diablo no puede mencionar, hermano, se llama Jesucristo. Y menos que usted le diga a la persona con la que está tratando: di, Jesucristo es mi Señor. Los judíos decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está? Pero nunca se refirieron a él como Señor, como Salvador, ni como Jesucristo. Pero aquí lo vemos entonces enseñando en el templo, y lo que causa es maravilla a los judíos. Y ellos se decían: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y es que la manera en que el Señor enseñaba los dejaba confusos, porque Él iba directamente a decirle a las personas qué era lo que necesitaban.
no les estaba endulzando el oído, no les estaba contando las 10,000 razones para ser famosos o ricos, sino que les estaba diciendo las 10,000 razones por las cuales podemos nosotros ser salvos si leemos la palabra del Señor. Pero su manera de enseñar los dejaba confundidos. Y la pregunta que se hacían ellos es: ¿cómo puede enseñar si no ha ido a nuestras escuelas? ¿Cómo puede enseñar si ni siquiera ha pasado por nuestro instituto bíblico? ¿Cómo puede enseñar si yo no le he dado clases? Algunos más valientes en nuestro tiempo pueden decir: si no recibes clases conmigo, no puedes tener privilegios en la iglesia. Pero no se recordaban ellos que cuando Jesús tenía 12 años, cuando se les perdió a sus padres y regresaron a buscarlo, lo encontraron a él ahí en el templo, sentado en medio de todos los doctores de la ley, él oyéndolos, preguntándoles y enseñándoles. En Lucas capítulo 2 versos 46-47 dice: y aconteció que 3 días después, o sea, que sus papás lo andaban buscando, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. El verso 47: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es que Jesús no estudió en ninguna escuela. Jesús recibió todo directamente del único que tiene la autoridad, que se llama Dios. Por eso ellos se extrañaban. Pero incluso los doctores de la ley, los rabinos, se acercaban a él para preguntarle. Ahí en Juan capítulo 3 verso 2, que ya pasamos, vimos cómo Nicodemo se le acercó al Señor y le dijo: Rabí, le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los mismos de ellos reconocían a Dios, pero ahora, como querían matarle, decían: ¿y quién te enseñó para que estés diciendo eso? ¿De qué escuela es eso? El conocimiento del Señor era divino. Incluso los apóstoles nunca fueron a ninguna escuela. El único que pasó por una escuela fue el apóstol Pablo, que estuvo allá a los pies de Gamaliel, pero en Gálatas capítulo 1 versos 11 y 12 Pablo reconoce: todo lo que yo recibí, lo recibí del Señor. Lo que yo predico, lo predico del Señor. No es ninguna revelación humana, sino que es una revelación divina. Ellos se maravillaban. ¿Por qué? Porque no leían la Biblia. A veces nosotros nos maravillamos, ¿verdad?, de oír a algún predicador, pero como no leemos la Biblia, entonces estamos maravillados. Y aquí tenemos al mejor maestro, hermanos, Jesucristo mismo, hablándonos a través de la palabra. El verso 16, Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nuevamente el Señor Jesucristo les vuelve a recordar a los judíos: yo he sido enviado, el Señor me envió, Dios me envió, por eso es que yo estoy aquí. Y eso era lo que a ellos les dolía, que Él reconociera que era enviado por Dios mismo. Y les vuelve a decir: esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Se recuerdan ustedes cuando Él tuvo el problema con los judíos? Porque no querían reconocer que Él era Dios mismo. Ya, ¿cómo dice que Dios lo envió? ¿Cómo dice que es el Hijo de Dios? ¿Cómo dice Y hoy les está diciendo: esa doctrina es del que me envió. No es de ninguna escuela, les está diciendo. Él les dice: con esto, yo y el Padre somos uno.
Lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso, es lo que dice, lo que hace y lo que piensa el Señor, el Dios Todopoderoso. Juan, versos 17 y 18, donde estamos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí hay cosas que deberíamos de tomar en cuenta. Hay cosas muy importantes en estos dos versículos. Él dice, si yo comienzo a hablar de mí mismo, es porque estoy buscando mi gloria. Y es que eso es lo que hacen las personas, hermanos, en este tiempo. Solo hablar de ellos mismos. Solo se jactan de ellos mismos. Solo cuentan historias de ellos mismos. Pero ni el mismo Señor Jesucristo hablaba de Él, sino que hablaba de Dios, del que lo envió. Porque no estaba buscando darse gloria a Él. Si Él hubiera querido darse gloria, hace lo que le dijeron sus hermanos, hubiera aparecido en las fiestas haciendo milagros. Pero no, Él lo que estaba haciendo era enseñar la palabra de Dios para que Dios fuera glorificado. Si tú estás buscando tu gloria, vas a hablar de tus cosas, de tus palabras, de lo que tú haces. Pero si tú estás buscando la gloria del Señor, la gloria de Dios, vas a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Verso 19. Y este es interesante porque Él les dice, bueno, yo estoy hablando lo que dice la palabra. Pero Él no solo hablaba, sino que lo practicaba también. Y ahora les hace una pregunta y nos hace una pregunta a nosotros. ¿No les dio Moisés la ley? Recuerden que ese tiempo solo tenían la ley. Pero la pregunta para nosotros es, ¿no tienen ustedes la Biblia? Y después les dice, y con todo, ninguno de ustedes guardó la ley. Y así que, ¿por qué están por matarme? Y es que somos buenos para acusar, hermano. Y peor si tenemos odio contra alguien. No nos importa sacar el machete y empezar a despescuezar al que se nos ponga enfrente. Aquí el Señor les está diciendo, bueno, ¿y ustedes acaso obedecen la ley? Si solo con que ustedes obedecieran la ley, ya estarían predicando aquel del que habla la ley. Pero como yo obedezco la ley, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Matarme. Y es que al mundo no le interesa oír de que está en pecado. Y alguien que les dice sus verdades, lo que quieren es escabechárselo rápido, ¿verdad? Todos lo abandonaron cuando Él les empezó a hablar de lo que dice la palabra del Señor. Todos recordamos, ya lo estudiamos, lo que pasó allá en el estanque de Betesda, ¿verdad? El Señor le dijo al cojo, toma tu lecho y camina. El cojo ni se dio cuenta quién era el que le había dicho eso, ¿verdad? Él solo agarró su lecho y empezó a caminar. ¿Y qué pasó? Los judíos ¡Ey, cojo, ¿dónde vas? Hoy es sábado, no puedes andar cargando tu lecho. Y el pobre cojo solo atinó a decir, es que el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda, y ahí voy, si me sanó. ¿Pero quién es?
Eso era lo que ellos querían saber, no querían saber si había ocurrido algún milagro en este hombre. Ellos lo único que estaban interesados era por qué andaba en sábado cargando el lecho. Ni siquiera una justificación real, ¿verdad? ¿Por qué te sanaron el sábado? No, ¿por qué andas cargando tu lecho en sábado? ¿Verdad? Y cuando llegaron al templo, ahí estaba el cojo y llegó el Señor Jesucristo y le dijo, vete y no peques más. Ya, ahí vio el cojo, este fue el que me sanó. Y en lugar de ir a arrodillarse delante del Señor, salió corriendo con los judíos. Ese fue el que me sanó, ese fue el que me dijo que agarrara el lecho, ¿verdad? Porque a él se lo iban a escabechar porque andaba cargando el lecho. Entonces lo fue a acusar, ¿verdad?, al Señor. Le dijo, ustedes no pueden olvidar eso, que yo sané a un cojo el sábado. Tenía 38 años de estar enfermo, lo sané, y ustedes no pueden olvidar eso. Por eso es que les dice, miren, Moisés les dio la ley a ustedes, pero ninguno de ustedes la cumple. Y por eso es que ustedes quieren matarme. Y entonces aquí hay otra forma en que el mundo ve al Señor. Verso 20 al 22, respondió la multitud y dijo, fíjense que no respondió solo uno, respondió la multitud y dijo, demonio tienes. No fueron ni siquiera 2, 3 judíos, sino que toda la multitud, cuando le dijo, es que ustedes tienen la ley pero no la obedecen. No sé qué pasaría si el Señor Jesucristo viniera hoy y nos dijera, ustedes tienen la Biblia pero no la obedecen. ¿Cómo le contestaríamos al Señor? Ay, mentirosos sos. Pero estos dicen que le dijeron, demonio tienes. Unos decían, es bueno. Otros decían, es un farsante. Otros decían, este es charlatán, ¿no? ¿Por qué está hablando así? Ahora vienen estos, dicen, este es un demonio. Y le decían que era demonio porque decían, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice. Y todos se maravillaron. Por cierto, les dice, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés. Aquí podemos ver cómo actúa el diablo, hermanos. Y así son todos los diablos. Tiran la piedra y esconden la mano. Yo no fui. Yo soy bueno. A mí que no me metan. La Nueva Traducción Viviente dice estos 2 versículos. Pónganle atención. Le dijeron, estás endemoniado. Respondió la multitud, ¿quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Un milagro los deja a ustedes boquiabiertos. Pero si uno hace algo que está bien, pero según ustedes no está cumpliendo con la ley, dicen demonio tienes. Verso 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Él está diciendo, yo hice la obra de Dios en día sábado. Ustedes hacen la obra de Dios de la circuncisión en día sábado. Y entonces, ¿por qué se enojan conmigo? Si los dos estamos haciendo la obra de Dios.
Si ustedes cumplieran la ley del día sábado, no deberían de circuncidar a nadie, porque están trabajando. Pero como Dios en la ley lo dejó ordenado, ustedes lo cumplen. Y la ley del Señor dice que nosotros debemos de ser misericordiosos. Y Juan 7:24, vamos, para terminar hoy, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Quiero volverles a leer la traducción del lenguaje actual, este verso 24. Dice: no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben de estar seguros de que así es. Y es que ellos solo decían algo porque así les parecía. Ellos no estaban tomando en cuenta a Dios en estas cosas. Porque ¿qué hubiera preferido Dios? ¿Que ellos cumplieran con la ley del sábado o que fuera sano el cojo? Aquí lo que el Señor les está diciendo: ustedes miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga que ustedes tienen. Este versículo da para que nos quedemos aquí otro domingo más. Aquí dice: no juzguéis. Y después dice: juzgad. Y son dos mandamientos que nos está dando el Señor. Primero nos dice: no juzguéis. Y después nos dice: juzgad. Y es que nosotros tenemos la tendencia siempre a juzgar. La enseñanza que Cristo dio en el Sermón del Monte, cuando dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Hay un juego de palabras ahí. El Señor dice: con la medida que ustedes miden, así van a ser medidos. Pero aquí el Señor les está diciendo: miren, no juzguen hipócritamente. Miren, no juzguen con un criterio egoísta. No juzguen por solo juzgar a los demás conforme a su medida. No juzguen a los demás por sus defectos. No juzguen con dureza y con parcialidad. No juzguen arbitrariamente. Ellos solo decían: es que Jesús quebrantó el día sábado, pero no lo estaban juzgando por qué lo había hecho o a quién se lo había hecho. Ellos no tomaban en cuenta la obra de Dios. Lo único que querían era matar al Señor Jesucristo. Él les dijo en Mateo 2:5: ustedes no ven cómo los sacerdotes profanan el templo en el día de reposo y son sin culpa. Ellos sabían que los sacerdotes profanaban circuncidando en día sábado, que hacían trabajos en el día sábado, que si una oveja estaba fuera de su redil la llevaban de regreso, que si algún animal se había ido en un hoyo, iban y lo sacaban en día sábado. Estaban trabajando, pero a Jesús lo estaban juzgando hipócritamente. Lo estaban juzgando egoístamente. Lo estaban juzgando por una medida falsa. En conclusión, podemos ver lo que las personas piensan de Jesucristo. Unos, que es un buen hombre. Otros, que es un charlatán.
otros que es un diablo, otros que es un falso maestro. ¿Qué piensas tú del Señor Jesucristo? Sería la pregunta esta mañana. ¿Es el Señor tu Salvador o simplemente es un hombre bueno para ti? ¿Es Jesucristo tu Salvador o simplemente es un charlatán? Y todas estas preguntas tú las puedes responder si estás obedeciendo la palabra del Señor. Todas estas preguntas tú las vas a responder si estás practicando la palabra del Señor. Si estás amando con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente al Señor Jesucristo. Y si estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo debemos de juzgar a la luz de la palabra de Dios. Todo lo debemos de juzgar como Cristo lo juzgaría. ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que después de leer este pasaje, después de ver lo que pensaban los hermanos del Señor, que era una oportunidad para ellos de hacerse famosos, después de ver cómo las personas de esa multitud pensaban de él que era un demonio, o que era un buen hombre, o que era un charlatán, o que era un buen maestro. Cuando él decía, mi hora no ha llegado, era porque él sabía que tenía que ir a la cruz a morir por nosotros. Cuando nosotros reconocemos que Cristo hizo ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados, es cuando podemos reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz? ¿Tú crees que por ese sacrificio el Señor perdonó tus pecados? Tú eres un hijo de Dios y te pido que leas la palabra, que obedezcas la palabra, que practiques la palabra, porque es la única manera en que podemos dar testimonio que somos hijos de Él. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.